yo soy Gerson Daniel, este es tu podcast, Gerson Daniel Speaker. Estamos en la serie Lo que ellas piensan y hoy tengo una invitada que me honra, me privilegia el poder tenerla por acá. Ella es abogada, se ha especializado en el área comercial y familiar. También ha trabajado en su iglesia local como líder, mi líder, durante varios años en el ministerio infantil de la iglesia a la cual ambos asistimos. Es mamá, es esposa, en fin, una mujer espectacular a la cual admiro muchísimo y que siempre ha sido como una mentora para mí, para mi familia, para mi casa. Les hablo de Yanina Soto. Yani, ¿cómo estás? Dios te bendiga, buenos días. Muy buenos días, Gerson. Un honor, un privilegio poder estar el día de hoy compartiendo. Muchas gracias por esas palabras y de verdad que el Señor nos ha dado el privilegio también de poder compartir, conocernos y servirle a Él durante muchos años. Así es, gracias de verdad por estar aquí, Yani. Y bueno, vamos a hablar de un tema interesantísimo y es el tema sobre la mujer, su legalidad y cómo combinar todo esto con el cristianismo. Así que vamos a iniciar con esta entrevista que yo sé que se las trae y les va a gustar, mujeres, muchísimo, y hombres pongan atención porque hay mucho que yo sé que también les va a servir. Y Yani, bueno, estudiaste Derecho, como lo decía al inicio, y me gustaría saber cuándo te diste cuenta de esa pasión por la profesión. Bueno, en realidad es bien particular porque desde que yo tengo memoria, desde que puedo recordar, siempre dije que yo iba a estudiar Derecho, que yo iba a ser abogada. Y me acuerdo, pues, puedo decirlo que desde la escuela, porque en aquel entonces se usaba, no sé si usted se acordará, porque es ya, ¿verdad?, pues de otra generación, pero se usaba mucho el que uno tenía como un diariecito, ¿verdad? El que cuando salía de sexto grado, entonces todo el mundo le escribía ahí, y durante muchos años lo tuve ahí guardado, y una vez revisando me percaté, ¿verdad?, de que desde ese momento yo mencionaba que yo iba a ser abogada porque todas mis compañeras me ponían a la futura abogada, era a mi amiga que será abogada, ¿verdad? Y todos ponían de que yo iba a ser abogada. Igual en el diario, en el colegio, en el anuario y todo, también, ¿verdad? Ahí salía de que yo siempre había dicho, ¿verdad? O sea, siempre había sido algo que en mi corazón estaba, de que yo quería ser una abogada, ¿verdad? Tal vez el motivo en aquel momento no lo tenía muy claro, pero yo quería ser abogada, ¿verdad? Yo pensando, ¿verdad? Yo digo, bueno, probablemente porque siempre quiero tener la razón, o porque soy media diva, era el carácter, pero no, en realidad creo que sí soy una persona que pues busca y va, ¿verdad?, en pro de procurar la justicia y la verdad, y creo que por ahí Dios me ha permitido, ¿verdad?, también ser de ayuda a personas que han necesitado, ¿verdad?, también esas asesorías. Entonces ha sido como un combo, ¿verdad? De ir entendiendo al cabo de los años la razón por la cual, yo creo que no solo por la cual yo escogí ser abogada, sino porque Dios tenía para mí, ¿verdad? En su plan y en su diseño el que yo tomara esta carrera, que ha sido pues una gran bendición para mi vida, me ha enseñado mucho, ¿verdad? Y la verdad es que bueno, se me cumplió el sueño, porque sí, siempre fui como muy, muy centrada, ¿verdad?, en lo que yo quería y cuando decidí salir del colegio, inmediatamente, ¿verdad? Pues sí, ingresé a la UCR, ahí hacía uno los exámenes y logré entrar de una vez. O sea, que no hubo ni siquiera como un margen a pensar, será, no será, o tengo que volver a, ¿verdad?, intentarlo. Pues no, gracias a Dios se me dio. Y de ahí, ¿verdad? Pues hasta que ya obtuve el título. Pero sí, sí, siempre ese fue mi objetivo. Me llamó mucho la atención cuando dijiste sobre el tema de discusiones. A mí mi mamá me decía que yo debía haber sido abogado porque pleito que no ganaba lo enredaba. Y desde niño me decía el amigo caballero, me decía mi abuela que yo era un niño que era así también. Yo creo que a veces traemos una impronta en nuestro corazón para algo. Bueno, yo en mi caso no me dediqué a la abogacía, pero entiendo muy bien a lo que te refieres con eso. Sí. Y ahora que lo estás mencionando, me gustaría saber, Yani, ¿hay algún pasaje de la Biblia que aplicas? ¿Hay algo que vos le das énfasis cuando estás en tu profesión como abogada? ¿Algo de la palabra del Señor que vos usas para la abogacía? Vea, hay varios, ¿verdad? Sí hay varios, pero tal vez aquí para mencionar,
un par en particular que creo que están interrelacionados. El ejercer el derecho, ¿verdad? Pues es una carrera que tiene muchas situaciones en las cuales se nos pueden presentar momentos en donde realmente hay que ir más allá, ¿verdad? Del conocimiento que uno tenga a nivel, ¿verdad? Personal o como ser humano, sino que hay situaciones que necesitamos definitivamente la sabiduría de lo alto. Y yo siempre, ¿verdad? Pues he tenido ese versículo que es el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, porque yo invoco cada vez que tengo que pues interactuar con mis clientes o tengo que presentarme en una audiencia o tengo que realizar algún tipo de trabajo, ¿verdad? Que tenga que ver con el notariado, que sea la sabiduría de Dios en mi vida y no la mía, ¿verdad? Para que realmente se haga la justicia, que es lo que buscamos. Yo sé que en el derecho, pues cada uno va a ir a buscar, ¿verdad? La justicia para su cliente y creerá tener la razón, pero bueno, particularmente por mi formación y por los principios, ¿verdad? Que yo tengo, más allá de querer tener la razón en el caso, ¿verdad? Que yo estoy llevando, yo creo que es realmente que las cosas se hagan conforme a derecho y se haga la justicia divina, ¿verdad? Entonces, ese versículo, ¿verdad? Que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, que está en Proverbios 1:9, que está relacionado con el otro que está en el Proverbios 2:6, que dice que el Jehová da la sabiduría y de su boca viene la inteligencia y el conocimiento, ¿verdad? Entonces, creo que son de esos versículos que yo pues tomo y cada vez que tengo un momento ahí como de esos casos, ¿verdad? También bien complejos y hay veces donde uno está y está redactando y está viendo a ver cómo lo acomoda. Y hay momentos en que uno también es tanta la información que yo digo, Señor, yo necesito, Espíritu Santo, que tú me dirijas, que tú me guíes y que me des la sabiduría y el conocimiento y la inteligencia que necesito en este momento. Y Dios me ha sorprendido, ¿verdad? Porque muchas veces cuando uno está como bloqueado, que no sabe qué poner o que no tiene como la claridad hacia dónde, ¿verdad? Tiene que irse, viene de lo alto, ¿verdad? Como esa dirección, busque esto, vea este detalle, vea lo otro. Y yo sé, ¿verdad? Yo sé que es Dios que interviene en esos momentos y me ha sorprendido, ¿verdad? Muchísimos casos, porque no va a decir que uno, obviamente tiene que tener el conocimiento, ¿verdad? Y tiene que saber manejar pues la materia, pero más allá de eso, pues siempre es dejar que Dios intervenga, ¿verdad? En todo este proceso de mi trabajo. Wow, qué tremendo eso. Yo creo que definitivamente, y no solo para ser abogado, sino en cualquier profesión, la sabiduría de lo alto es esencial para ser un profesional exitoso, Amén. competente, excelente en lo que se haga. Y me parece fenomenal que escuchemos esto de parte de vos, que, que de verdad necesitamos tener revelación, sabiduría para aplicarlo en cada área de nuestra vida y en el área profesional no es la excepción. Ahora, dado que sos abogada y también tienes al Señor en el corazón, hay una pregunta que yo tenía por acá y quisiera que la planteemos para los que no la conocen. Yani es casi que la casamentera tradicional en la iglesia, es la que oficializa los casamientos en la iglesia y para los que nos escuchan en otros países como Estados Unidos o Colombia y que son de los países que más nos escuchan y México también. Bueno, aquí en Costa Rica, casarse, pues si no es por la Iglesia Católica, tiene que ser por medio de un abogado. Es decir, que el pastor evangélico no tiene una potestad legal para poder hacer una unión. Prácticamente es un simbolismo religioso el que representa a un pastor. Entonces, para las personas que son de otras religiones, que no sea la católica, pues siempre van a necesitar de un abogado. Y ahí es donde Yani aparece como la figura en nuestra iglesia y ha casado muchas veces a varias personas. Ha tenido el privilegio de casar, pero yo quisiera preguntarte cómo se lidia con esto cuando te toca y no sé si te ha tocado alguna vez participar, Yani, en un divorcio en alguna ocasión. Bueno, efectivamente sí he casado muchísimo, ¿verdad? Haciendo nada más referencia a eso que estaban mencionando, y precisamente ayer andaba celebrando un matrimonio civil y la semana pasada, y como que todos los que se habían quedado ahí un poquito relegados, ¿verdad? En el 2020, pues están ya celebrando sus matrimonios, y es algo que para mí es muy hermoso, o sea, es muy hermoso dentro de mi profesión el poder, ¿verdad?
unir, ¿verdad? De manera civil en un matrimonio. Pero esta otra parte, ¿verdad? Que me estás mencionando, en realidad ha sido muy, muy pocas las veces en las cuales yo he intervenido en procesos de divorcio. Eso ya por un tema personal, ¿verdad? Que en un inicio, ¿verdad? En el inicio de mi carrera yo había decidido no participar en procesos de divorcio. Sin embargo, con el paso de los años, ¿verdad? Hay situaciones que a veces se presentan en las cuales pues es prácticamente necesario, ¿verdad? Por situaciones que se están viviendo a lo interno del matrimonio, el que pues llegue a una decisión como esa de divorciarse. Prácticamente, ¿verdad? Contados con mi mano, he participado en procesos de divorcio, pero, por ejemplo, un caso que tuve que evidentemente sabía que hacerlo, era un matrimonio que tenía 20 años de estar separados, cada uno tenía su pareja y ya necesitaban más bien para normar, ¿verdad? Para regular su relación eh, actual, pues necesitaban divorciarse para poder contraer matrimonio y ya pues estar en regla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ese fue uno de los casos que yo llevé. Normalmente el divorcio, yo no llevo divorcios si no es por mutuo acuerdo, ¿verdad? Procesos ya donde hay controversia, no, como te decía en inicio, ¿verdad? Yo por decisión personal no los llevo. No los llevo, o situaciones donde ha existido una situación de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Situaciones ya como muy específicas y muy puntuales en las que he tenido que participar. Claro, y eso es complejo. Y bueno, este tema me da pie para lo que sigue. Y es que los derechos y obligaciones de las mujeres han cambiado históricamente muchísimo con el paso del tiempo. Y vos que conoces las leyes, conociendo todo esto, ¿cuáles crees que son los principales derechos que se han logrado alcanzar en nuestra sociedad actual? Vamos a ver, en realidad, pues sí, a lo largo de los años, ¿verdad? Ha habido un avance importante en cuanto a los derechos de la mujer y que sea considerada como un sujeto de derecho, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que yo no podría puntualizar y decir este es el más importante o este es menos importante, porque a mi parecer, pues todos los derechos, ¿verdad? Deben de ser reconocidos. Todos los derechos de las mujeres deben de ser reconocidos y, bueno, se ha ido avanzando uno a uno, ¿verdad? Poco a poco, pero sin embargo, creo que a nivel de Costa Rica, ¿verdad? A nivel de Costa Rica, pues a lo largo de los años ha habido un avance muy importante. Eso, pues nosotras ahora lo podemos disfrutar y lo podemos ver, pero sabemos que de mujeres tuvieron que levantarse, ¿verdad? Para pelear por esos derechos, para que fueran reconocidos y podemos pensar que desde eh, tal vez como mencionar el derecho a la ciudadanía, el derecho al sufragio, a la igualdad, ¿verdad? Entonces se han venido promulgando una serie de leyes y normativas importantes para que los derechos de las mujeres sean reconocidos, ¿verdad? O sea, para uno es impensable creer que hace, eh, bueno, en 1949, ¿verdad? Fue cuando se le dio a la mujer el derecho a la ciudadanía, de que simplemente ni fu ni fa, ¿verdad? O sea, no tenían derecho a nada eh, y que nosotros ahora disfrutamos de todo eso, ¿verdad? Pero sí ha sido un camino difícil, con el cual se han tenido que enfrentar muchas, ¿verdad? Y creo que igual posteriormente se promulgó la ley de igualdad, ¿verdad? De la mujer en Costa Rica, la promoción de los derechos de la mujer, ¿verdad? En Costa Rica. Entonces, ahí prácticamente lo que se ha buscado es equiparar los derechos tanto a nivel, ¿verdad? Social, económico, en lo político, en la economía, prácticamente, ¿verdad? En todo. Vaya, eso me parece tan interesante que digas que no hay un derecho que sea más importante que el otro. Simplemente la reivindicación de la mujer, todos los derechos por igual son importantes. Los pones todos al mismo nivel y eso me gusta muchísimo. Sé que todavía falta por lograr mucho, pero hay cosas que también aparecen sobre las corrientes de pensamiento y de ideologías que tal vez no parezcan más un derecho, sino que parezcan alguna otra cosa. Y quisiera tratar
ese tema y que sea una mujer la que lo trate, porque creo que ustedes son las que tienen más potestad sobre decir cómo va este asunto. Y estando en esta temporada histórica respecto al papel y derechos de la mujer, ¿crees que el aborto, ya sea en Costa Rica o en Latinoamérica, se debería legislar, se debería de legalizar? ¿Cómo va eso? ¿Es realmente un derecho de la mujer? Es un tema, yo sé que es polemizante, pero ¿cuál sería tu opinión al respecto? Ok, bueno, con respecto al aborto, yo tendría que decir que ya está normado, ya está regulado, ¿verdad? O sea, tal vez escuchamos muchas posiciones y muchos grupos, ¿verdad? Que están pues ahí haciendo sus movimientos, prácticamente como dando a entender que no se está, no está regulado el aborto en Costa Rica. Sin embargo, el Código Penal desde 1970 regula, ¿verdad? El aborto. Y en la sección segunda del Código Penal está establecido desde el artículo 117 al 122, ¿verdad? Las diferentes situaciones relacionadas al aborto. Entonces, el aborto culposo, el aborto impune, el aborto con o sin consentimiento y las penas, ¿verdad? Que se imponen en cada uno de esos casos. Entonces, en realidad, el aborto está debidamente regulado en Costa Rica. Eh, yo sé que, ¿verdad? En estos últimos años ha estado este movimiento para lo del aborto terapéutico y que lo que han, ¿verdad?, querido es regular de alguna manera lo que ya está regulado. Eh, Sin embargo, yo tengo una posición muy clara con respecto a esto, ¿verdad? Y muchas dirán que es el derecho a la mujer. Sin embargo, yo podría decir que tanto la mujer como el niño son sujetos de derecho. Y son momentos o casos específicos, ¿verdad? Donde obviamente pues las mujeres que están en pro de el aborto hablan de situaciones de salud, de la enfermedad, donde se ve la salud de la mujer y la vida de la mujer comprometida. Pero sin embargo, yo considero que tanto la mujer como el niño son vidas, son seres humanos y que hay que velar por ambas vidas, ¿verdad? O sea, me llama la atención de que sacan muchos artículos y, ¿verdad?, mencionan mucho, pero para hacer mención en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 2 específicamente, nos dice que para los efectos del código se considerará al niño o a la niña o a toda persona desde su concepción hasta los 12 años. O sea, quiere decir que se considera niño, niña y ser humano desde la concepción, ¿verdad? Desde ese momento es sujeto de derecho. Entonces, bueno, ¿quién vela por los derechos del niño? Y bueno, yo en esta parte tengo que decir que a veces se me sale más el defender los derechos del niño que los derechos de la mujer, ¿verdad? Porque considero, ¿verdad?, que se ha minimizado y se ha querido tapar los derechos del niño, porque es un ser humano igualmente. ¿Verdad? Entonces, yo, ¿verdad?, pues pienso que no hay que cambiar nada, ¿verdad? No hay que cambiar nada, la normativa está y si hubiera que cambiarla, pues mi posición sería hacia otra línea de pensamiento, ¿verdad? Estas ideologías que se han estado moviendo, eh, tal vez no es el momento como de entrar muy a detalle, ¿verdad? Pero estos movimientos feministas radicales, ¿verdad? Pues tienen esa línea de pensamiento donde, es decir, yo decido, es mi cuerpo, yo hago lo que quiera y realmente, pues para poder decir eso, también tendría que haber una claridad en cómo maneja su cuerpo y qué es lo que anda haciendo y qué es lo que se hace para poder luego tomar la decisión sobre la vida de un niño, ¿verdad? De un ser humano. Yo, bueno, no quisiera tal vez andar mucho en este tema, pero sí, esa es mi posición, ¿verdad? Yo soy defensora de la vida, de las dos vidas, como Muy dicen por bien, ahí. muy contundente y qué bueno que lo expones así. Ahora, sabiendo esta postura, hay un tema de que podríamos decir que por ser cristianos, tal vez la opinión nuestra pueda estar sesgada y que el cristianismo tiene que ver con mucho machismo, etcétera. Y quisiera entonces que nos hables de tu posición sobre el cristianismo y específicamente sobre Jesús, que es el personaje principal del cristianismo. ¿Vos crees, Yanni, que minimiza o reivindica el papel de la mujer? ¿Cómo lo ves?
Bueno, en cuanto a eso no tengo duda, ¿verdad? Realmente el cristianismo de la época, ¿verdad? Sabemos que el papel de la mujer pues era muy diferente, se veían menos, ¿verdad? Realmente la mujer podía ser repudiada por cualquier causa, era minimizada, era ignorada. Sin embargo, con la venida de Jesús a la tierra, o sea, él evidenció definitivamente que la mujer era importante, que tenía un papel importante y la misma palabra lo dice, ¿verdad? Que no hay ni judío ni griego, no hay hombre ni mujer, sino que todos tienen la misma posición y tienen ante el Señor, ¿verdad? Pues somos todos iguales. Y no solo porque lo diga la palabra, sino la vida de Jesús. Cuando leemos la palabra, pues podemos ver cómo él tuvo una actitud sumamente diferente con la mujer, a pesar de que en esa época, ¿verdad? Los judíos y todos veían a la mujer desde un punto de vista de como un ser inferior, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Que no podía participar, no podía opinar, no podía ni siquiera, pues a veces participar de las reuniones, o sea, muchísimas cosas, pero vemos a un Jesús, ¿verdad? Que constantemente participó la palabra con mujeres, las incorporó al ministerio, las hizo partícipes aún del momento tal vez más relevante, ¿verdad? Que fue la resurrección de Jesucristo y fue a las mujeres, ¿verdad? Que estaban ahí a quien se lo reveló. Entonces yo creo que eh, en lo más mínimo la minimizó, la reivindicó, ¿verdad? Y llegó a darnos un papel preponderante a cada Totalmente. una de las. Ujú. Totalmente, muy, muy de acuerdo con vos. Y es que se ve varias veces. Para todos aquellos, aquí vamos a derrumbar un mito sobre el cristianismo. Jesús realmente, si lo vemos con el tema de la mujer, era un loco radical, literalmente. Veamos el caso de la mujer con el flujo de sangre. En la cultura judía, esa mujer estaba impura y le toca el manto. Y Jesús no dice, uy, me tocó una impura, no. ¿Quién me ha tocado? Y le da la sanidad, le perdona sus pecados. O sea, una locura. Con la mujer samaritana, era mujer y era de Samaria. ¿Qué hace solo el tipo con una mujer? Y Jesús no le importa nada y hace lo que tiene que hacer. Con la mujer que iba a ser apedreada, Jesús llega y dice, ¿quién está libre de pecado? Que tire la primera piedra y la perdona y la libera de su situación. Con la mujer que llega con el frasco de alabastro a los pies del maestro. Vaya, o sea, son locuras lo que, y mujeres atrevidas también en esa temporada. Yo no sé, mujer que me estás escuchando, tienes que ser atrevida en el Señor, porque la forma en la que Dios te da lugar es cuando tú eres atrevida y te atreves a arrebatar lo que es tuyo. Jesús no te va a rechazar, eso es una mentira que se ha levantado en esta temporada. Más bien, Cristo vino a reivindicar el papel de la mujer. Y si hay algún hombre que me está escuchando y usted no le sabe dar a su mujer el papel que le corresponde, no le sabe dar su lugar dentro de su casa, dentro de su vida, dentro de su familia, y usted se dice ser cristiano, déjeme decirle que usted no es cristiano, usted es cristino. Usted es otra cosa, pero usted no sabe nada de para dónde va el ser cristiano. Lo acabamos de escuchar de labios de una abogada. De la boca de una abogada se nos dice que el cristianismo reivindica total y absolutamente el papel de la mujer. Y voy con la siguiente pregunta, porque esto me Tal interesa vez mucho. nada más me gustaría como mencionar algo que estabas Claro, diciendo, perdona, porque sí, era algo que quería mencionar, el papel de las diferentes mujeres, ¿verdad? Que podemos encontrar en la palabra. Y más que, bueno, podemos encontrar a María, María Magdalena, Juana, ¿verdad? Tantas mujeres que están ahí, pero nada más como para hacer un cierre ahí, creo que es importante recordar que Jesús, ¿verdad? No solo las reivindicó, sino que Él las consoló, las perdonó, las transformó. Él quería causar un impacto en la mujer porque sabía el potencial y sabía el potencial que había en ellas, pero sabe el potencial que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, definitivamente, a pesar de que el hombre rechazaba, a pesar de que el hombre veía en menos, a pesar de que el hombre no creía, tal vez no le daba ni siquiera, ¿verdad?, el lugar que le correspondía, Jesús sí lo hizo. Jesús sí lo hizo y eso fue para ejemplo. Y como estabas mencionando, para que
todas aquellas personas, yo creo que no solo el hombre, sino nosotras mismos como mujeres podamos entender el valor que tenemos. Porque si Jesús, siendo el Hijo de Dios, le dio, ¿verdad?, lugar a la mujer, le permitió ser partícipe de su reino, cómo nosotras no y cómo los demás no van a permitir y no van a entender, ¿verdad?, el valor que como mujeres tenemos en el reino de Dios. Entonces, importante, ¿verdad? Pues nada más ahí como reforzar eso que estaban mencionando. Buenísimo, realmente sí. Y bueno, ya esto me da pie para la siguiente pregunta, porque aquí se llama lo que ellas piensan, porque ustedes mujeres deben conocer lo que ustedes mismas están pensando, pero a nosotros los hombres también nos interesa todo lo que ustedes nos puedan decir sobre cómo piensan. Nos tenemos que enterar, si no preguntamos, no nos enteramos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros los hombres colaborar en esa reivindicación? ¿De qué manera, como cristianos, pero sobre todo los hombres, a que las mujeres tengan esa reivindicación en sus vidas, en sus casas, en sus matrimonios, en sus trabajos? ¿De qué forma podemos lograr esa reivindicación también nosotros ser parte de toda esa reivindicación, Yanni? Bueno, una pregunta muy, muy interesante, ¿verdad? Porque creo que también iba relacionado un poquito con la pregunta que anteriormente me habías hecho, pues a nivel legal, ¿verdad? Pero también creo que tiene mucha relación de ¿verdad? Cuáles derechos se habían venido alcanzando y tal vez hasta cuáles no se han alcanzado. Sin embargo, yo creo que más allá de la normativa existente o de lo que puedan, de alguna manera, ya a nivel, digamos, no en la parte legal, sino social, eh, pueden existir 50.000 leyes que si las mismas no son respetadas y no son implementadas, simplemente las cosas no van a cambiar. Igualmente a nivel social, ¿verdad? Podemos tener pues muchas leyes y muchas charlas y muchas explicaciones que si no hay un cambio en la estructura mental, las cosas no van a cambiar. Yo en cuanto a eso, pues sí tengo que hacer una referencia que creo que es importante, porque algunas pensarán que no, ¿verdad? Por la vida que han tenido que llevar o por la que siguen llevando, ¿verdad? De que no será posible lograr, ¿verdad? Esa reivindicación. Por misericordia de Dios, yo nací en un hogar donde mis papás, ¿verdad? Siempre estuvieron con una mente abierta, ¿verdad? Y entendidos de que nosotras como mujeres teníamos los mismos derechos. Mi hermana y yo somos las mujeres, ¿verdad? Las mayores. Y yo puedo decir de que nosotras tuvimos esa gran bendición de tener un papá y una mamá, ¿verdad? Porque puede ser un papá machista como puede ser una mujer también machista, ¿verdad? Que no entiendan la posición de sus hijas, ¿verdad? Que tienen derecho, que tienen el mismo potencial, que tienen que tener las mismas posibilidades. Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Yo creo que ellos en esa parte Dios ya había tratado y nos permitieron tener las mismas posibilidades que tuvieron mis hermanos, las mismas, porque, ¿verdad? O sea, muchos, a mí no me tocó, pero yo sé de muchas, ¿verdad? De amigas, pues no, o sea, una vez que terminó colegio ya no, usted no le toca estudiar porque usted le toca estar en la casa. Usted ya no va a continuar porque usted va a tener que atender, de por sí, ¿para qué? Si usted se va a casar y va a atender a su marido. Entonces, realmente creo que es un asunto social, cultural, ¿verdad? Que tiene que ir cambiando, que tiene que irse enseñando desde pequeños. A nosotras como mamás también nos toca ir enseñando a nuestros hijos, ¿verdad? Que tanto el hombre como la mujer tienen la misma posición, tienen los mismos derechos, tienen las mismas oportunidades, porque no podemos pretender que si nosotros en casa enseñamos algo diferente, cuando crezcan vayan a llegar a implementar y vayan a defender esos derechos de la mujer si nosotros hemos dicho no, ¿verdad? No los tienen, no son iguales. Entonces, ahí, ¿verdad? Primero creo que en casa es donde tiene que cambiarse ¿verdad? La formación, esos pensamientos, ¿verdad? Esa línea de pensamiento que uno pues inculca en los hijos. Y a nivel social, ¿verdad? En escuelas, lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado porque también hay un hilo muy delgado, ¿verdad? Hay un hilo muy delgado porque en eso sí, yo sí quiero mencionar. Yo considero, ¿verdad? Y soy obviamente como mujer y como abogada, que los derechos de las mujeres tienen que ser respetados y que somos
sujetas de derecho. Sin embargo, creo que no podemos tampoco pensar que nosotros ahora somos las sujetos de derecho y los hombres no, ¿verdad? Porque en esta carrera a mí me ha tocado pues ver situaciones donde más bien se ha querido volcar el asunto y empezar a minimizar, ¿verdad? Pues la posición del hombre. Y creo que en esto tenemos que entender que conforme a la palabra somos iguales, ¿verdad? Ni uno más ni uno menos. Entonces, por ahí, a nivel escolar, a nivel de iglesia, a nivel, ¿verdad? En general, creo que tiene que venir una enseñanza en esa línea correcta, ¿verdad? Con los fundamentos correctos donde se empiece a cambiar, ¿verdad? Pues esos pensamientos. Los varones, bueno, también tendrán que tener un poquito de mente abierta, ¿verdad? Y permitirse entender, ¿verdad? Que estamos en una posición y particularmente si usted lo ve, las mujeres han venido ganando mucho terreno en muchas áreas, ¿verdad? Y vemos mujeres profesionales, mujeres posicionadas en puestos de gobierno, en puestos gerenciales, donde obviamente también pues requieren, ¿verdad? Que sea reconocido su trabajo, su labor. Y viera que yo me había encontrado por ahí una frasecita que me gustaría como mencionarla, Adelante. que se me había ido, pero eh, la puse por aquí. Vamos a ver. Yo la apunté ahora, no la estoy viendo. Ah, bueno. Relacionado, ¿verdad? Pues con los derechos y las oportunidades que se le deben dar a las mujeres. Esta es una frase que me gusta, dice, si las mujeres tuvieran las mismas oportunidades como los hombres para alcanzar su máximo potencial, el mundo no solo sería más justo, sino también más próspero. Yo creo que en esa parte, ¿verdad? Es importante y próspero pienso yo que no solo en la parte económica, ¿verdad? Sino que si el hombre tiene las posibilidades de desarrollar su potencial, la mujer también lo tiene que tener. Y sería un aporte valiosísimo que daría, ¿verdad? A nivel nacional, a nivel social, a nivel familiar, a nivel empresarial, porque realmente Dios nos ha dotado, ¿verdad? De muchas características, de muchos dones y talentos que tienen que tener esa exposición, que tienen que tener la posibilidad de salir a la luz, precisamente para no beneficio solo nuestro, sino beneficio de todos los que están a nuestro alrededor, porque definitivamente existe en la mujer un don valiosísimo, ¿verdad? Que tiene que ser mostrado y tiene que ser enseñado en todas las áreas, ¿verdad? En todas las áreas profesionales, empresariales, en la casa, en la familia, ministeriales, ¿verdad? Todo. Buenísimo todo lo que me dices. Me gusta una parte donde hablabas de que podemos legislar todo lo que se quiera, pero como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa. Si no respetamos lo que se legisla, si no nos seteamos, nos cambiamos el chip mental, el chip cultural para poder entender que todo lo que se está haciendo es en pro de algo más justo, pues difícilmente vayamos a llegar a un cambio verdadero o real. La reivindicación tiene que también ver con esa parte de que nosotros, sin necesidad de leyes, empecemos a respetar lo que hay, sin necesidad de más restricciones, de más situaciones, empecemos a tomar conciencia, varones, de lo que es la mujer para nuestra sociedad, del valor que representa tan grande, de su importancia, y nosotros mismos, sin que nos lo imponga alguien o algo, podamos dar ese lugar, y eso es súper importante. Ahora, quisiera, ya vamos a finalizar, y antes de hacer mi reflexión final, me gustaría, Yanni, que nos puedas decir para todas esas chicas, todas esas mujeres que nos están escuchando, qué pueden hacer ellas para posicionarse en la legalidad, no solo social, no solo de lo que nos ofrece nuestra nación, nuestro país y las naciones de Latinoamérica en general, pero sobre todo en la legalidad de Cristo. ¿Cómo podemos alcanzar la legalidad o cómo pueden las mujeres alcanzar esa legalidad de Cristo? Qué pregunta más interesante es la que me estás haciendo, todo por lo que hemos venido hablando en relación a la posición de la mujer, tanto en el ámbito natural como en el ámbito espiritual. Creo que sería importante hacer una mención no tan profunda, pero
pero al menos una referencia sobre lo que es la legalidad o el principio de legalidad en el derecho. La teoría general del derecho está fundamentada en una serie de principios generales y fundamentales, y dentro de esos se encuentra precisamente el principio de legalidad. Es tan importante que se le conoce como la regla de oro en el derecho público. Vamos a ver, tal vez para como puntualizar, sin dar una explicación muy técnica, sino algo más simple, podríamos decir que el principio de legalidad opera precisamente en la existencia de un marco, de un ordenamiento jurídico o en la existencia de un sistema de leyes. Ese sistema de leyes, que estaría conformado por leyes, normas, reglamentos, decretos, etcétera, que van a permitir, ¿verdad?, que queden debidamente establecidas las reglas bajo las cuales se va a regular la conducta de los individuos que serán sujetos, ¿verdad?, precisamente de este sistema. Y eso con el fin de garantizar la paz y la seguridad jurídica de las personas que vivan en un determinado lugar, país, ciudad, reino, etcétera. Precisamente, ¿verdad? Ese mismo sistema nos va a definir, va a traer claridad cuáles son los derechos, pero también cuáles son las obligaciones y las responsabilidades que se adquieren como sujetos de derecho. Bueno, entonces no es que vamos a dar una clase aquí de, de la teoría del derecho, pero bueno, tal vez eso, una mención así, ¿verdad? Bien sencilla. Podríamos decir, ¿verdad?, que la existencia de ese ordenamiento jurídico es la que estará estableciendo claramente lo que está apegado a derecho y lo que no, lo que es legal o es ilegal, lo que está correcto o no, y también las consecuencias, las sanciones ante el incumplimiento, ¿verdad?, de las normas establecidas. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta precisamente de cómo o qué deben de hacer las mujeres para posicionarse en la legalidad del reino de Dios, en la legalidad de Cristo, es importantísimo entender que así como en el ámbito natural existe un compendio de leyes, en el ámbito espiritual también. Dios opera bajo principios de legalidad y justicia, y nosotros como hijos de Dios tenemos que regirnos bajo esas leyes que Él ha dejado ya debidamente establecidas. ¿Y dónde están esas leyes? ¿Verdad? Porque muchos dirían, bueno, ¿cómo sé yo cuáles son las leyes, cuáles son las normas? Pues eso está en la palabra de Dios. Dios precisamente dejó establecido en su palabra, ¿verdad?, cuáles son, pues, las formas de comportamiento que tenemos que tener, ¿verdad? Y cómo nos regimos. En el Antiguo Testamento encontramos leyes que tal vez a este momento no se aplican porque eran leyes sociales, leyes morales, pero también, o leyes espirituales, leyes religiosas, pero para esta época sabemos que igualmente hay leyes espirituales que son permanentes, que no han cambiado, que no han mutado y que siguen estando vigentes para nuestra vida en el presente. Son precisamente esas leyes bajo las cuales nosotros debemos de regirnos para saber que estamos operando en la legalidad de Dios. Y como les decía, porque Dios es un Dios de legalidad y un Dios de justicia. En la palabra de Dios, en el libro de Deuteronomio es un ejemplo muy claro en el cual podemos encontrar, ¿verdad?, una serie de leyes, estatutos. Y tanto es así que en muchos de los capítulos, al inicio, la palabra dice, si obedecieren mis mandamientos, mis estatutos, ¿verdad?, mis normas, depende de las versiones, podemos encontrar de que claramente habla, ¿verdad?, de que Dios establecía una serie de reglas bajo las cuales debía de comportarse o de regirse el pueblo de Dios, el pueblo judío, y que son las mismas leyes que, ¿verdad?, pues nos alcanzan al día de hoy, las leyes espirituales, que van a traer una claridad para nosotras como hijas de Dios sobre eh, qué es lo que tenemos que caminar, cuál es nuestra posición en el reino de Dios, cuál es nuestra valía, cuál es nuestro valor, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras promesas.
Y ahí es donde tenemos que tener nosotras como mujeres claridad de cuál es nuestra posición como sujetas, podríamos decir, de derecho, ¿verdad? En el reino de Dios. Hay una porción de la palabra que a mí me cautiva y que cada vez que la leo yo aprendo más, entiendo más cuál es mi posición en Cristo y creo que, ¿verdad? Es muy válido mencionarla hoy, que se encuentra en Números 27. Se trata de 5 mujeres que estaban en ese momento pues regidas por leyes de la época y en cuanto a las leyes de las herencias específicamente, porque su padre había fallecido. Y resulta que en esa época, cuando un hombre moría, ¿verdad? Y no tenía hijos, la herencia no pasaba a manos de las hijas, sino que pasaba a manos de los hermanos del difunto. Y si no tenía hermanos, entonces la herencia pasaba al pariente más cercano, pero nunca llegaba a las manos de las hijas. Y entonces resulta que estas 5 mujeres, que se llamaban Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, por si acaso quieren buscar, eran las hijas de Zelofehad. Resulta que ellas deciden hacer algo. Deciden hacer algo que en la época era imposible de hacer. Y decidieron presentarse a las puertas del tabernáculo, delante de Moisés, delante del sacerdote, delante de los jefes y delante de toda la congregación, algo que probablemente en esa época era casi que prohibido, imposible, el que una mujer, ¿verdad?, se levantara delante de todos los hombres y delante de toda la congregación para poner una demanda, porque podríamos decir que fue una demanda. ¿Qué hicieron ellas? Ellas se presentaron delante de Moisés y les dijeron que ellas querían que llevara el caso de ellas delante del Señor, porque consideraban que ellas tenían derecho a la herencia, de que no podía ser que por ser ellas mujeres no tuvieran derecho a obtener la herencia de su padre. Y bueno, como no vamos a hacer una enseñanza de esto, ahora yo les motivo a todas las mujeres que se vayan a la porción de la palabra en número 27 y lo revisen, lo estudien y lo analicen porque esto les va a dar, ¿verdad?, una amplitud, les va a abrir su entendimiento para ver que aún en aquella época Dios entendía que no había diferencias. Y resulta que cuando Moisés va delante del Señor y presenta la causa, estas mujeres lograron que se cambiara las leyes a su favor, porque resulta que ahí en esa porción de la Biblia dice que cuando Moisés, ¿verdad? Pues estaba delante del Señor, Moisés recibió una orden de él y dijo, a partir de ahora, si un hombre muriere y no tiene hijos, pasaría la herencia a manos de las hijas y que eso sería norma de derecho para los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento estas 5 mujeres se atrevieron a hacer lo que nadie hubiera pensado posible que se lograra hacer y fue llevar su causa delante del Señor y lograr cambiar las normas y hacer jurisprudencia. ¿Qué quiere decir eso? Que ellas lograron que a partir de ese momento quedara establecido que ya las mujeres no iban a quedar por fuera, sino que las mujeres iban a tener el mismo derecho que sus hermanos, que ellas lograron que cambiara una ley existente por años de años de años, a pesar de que los hombres no estuvieran de acuerdo, a pesar de que probablemente hasta muchas mujeres no hubieran estado de acuerdo en lo que ellas hicieron, Dios les concedió lo que ellas solicitaron. Es interesantísimo, ¿verdad? Poder hacer un estudio de eso porque ellas hicieron la diferencia, pero ellas entendían que tenían un Dios justo, que tenían un Dios que se regía por la legalidad. Ellas entendieron que ellas no eran diferentes, que ellas no eran menos, que ellas no tenían una condición eh, totalmente diferente a la de sus hermanos, sino que realmente ellas tenían que provocar un cambio a su favor. Y lo más interesante es que este cambio que provocaron a favor no fue a favor de ellas, fue a favor de todas las mujeres. Y así creo que nosotras como mujeres al día de hoy tenemos que entender que nosotros podemos presentarnos delante del trono de la gracia, que nosotros no tenemos ningún impedimento
para acercarnos, para presentar aún mejor que antes. No tenemos que hacerlo a través de nadie más, sino que nos podemos presentar delante de Dios para llevar nuestras causas, para llevar nuestras situaciones, para llevar todo aquello que nos esté impidiendo acceder a las promesas, a las bendiciones, a las herencias de Dios para nuestras vidas y hacerlas valer. Me encantaría seguir hablando y seguir comentando sobre este punto porque sí es sumamente importante, pero creo que la esencia está en que las mujeres delante de Dios tenemos un valor sin igual. El Señor no nos ve en menos, el Señor no nos ve diferente, sino que igualmente somos hijas de Dios, somos herederas del reino y tenemos la misma condición para enfrentarnos ante cualquier adversidad y ante cualquier ataque del enemigo, para nosotros levantarnos, para nosotros atrevernos a tomar lo que nos pertenece y a provocar cambios en el mundo espiritual y aún en el mundo natural, porque realmente estamos en un tiempo donde las mujeres estamos haciendo historia en el mundo natural y creo que también estamos haciendo historia en el mundo espiritual. Amén. Qué bueno todo eso que dijiste, Yanni. Muy, muy, muy bueno. Bueno, y sí, se nos acaba el programa. Señoras, señores, termino con esto. La mujer y su legalidad tienen que ser una realidad de nuestra sociedad. No podemos dejar pasar cada momento que tengamos para reivindicar su papel. Derechos, deberes, mucho podríamos hablar de ese tema. Pero más allá de eso es el espacio y la importancia que le estamos dando a todo lo que la mujer hace en nuestra sociedad. Hombres, reivindiquemos ese papel, reivindiquemos esa labor y hagamos las cosas como se debe. Lo haremos bien. De mi parte, Yanni, un placer haberte tenido. Gracias por haber estado por acá conmigo. Y será hasta una próxima. Bueno, Ger, se nos fue el tiempo. Se hace nada cuando uno está hablando, ¿verdad?, de temas que le interesan, que le apasionan. Pero quería terminar dándote las gracias. De verdad que de corazón muy contenta, muy agradecida y muy honrada de que me tomaras en cuenta para ser parte de estas mujeres que van a participar en este podcast, ¿verdad?, la serie Lo que ellas piensan. Ha sido un tiempo hermoso y confiando, ¿verdad?, en el Señor de que será pues una herramienta que las mujeres utilicen para tomar su posición en Cristo como corresponde. Te bendigo en el nombre de Jesús y declarando sobre tu vida, ¿verdad?, tiempos maravillosos. Sé que esto es el inicio de muchísimos proyectos que Dios ha puesto en tu corazón y me honra ser parte de ellos. Así que miles de bendiciones para vos, para tu familia, para Raquel, para Evan y para todos los que sé que escucharán este programa. Que el Señor les bendiga grandemente y se les revele de una manera sin igual. Amén. Gracias, Yanni, por tus palabras. Un privilegio tenerles, señores, señoras. Nos vamos ahora sí. Qué bueno haber estado escuchándonos por estos micrófonos. Próxima semana, nutrición. Un programa buenísimo, no se lo pueden perder. Nos vemos. ¡Chao!